bendiciones. Bienvenidos a este tema que vamos a estar tratando en el día de hoy y que se trata de la liberación del alma. Un tema muy importante y fundamental que puedan conocerlo y manejarlo los ministros, los pastores y los líderes, quienes somos los que tenemos la responsabilidad de estar ayudando al crecimiento de nuestros hermanos para que ellos puedan ser liberados en su alma de todo aquello que gatilla una vida de pecado. Quiero, en primer lugar, hacer mención a un texto bíblico que vamos a estar leyendo directamente allí desde la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego le agrega en el versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo notable de este pasaje que leí es que Jesús se refiere a los judíos que habían creído en él, eran creyentes. Por lo tanto, a ellos les dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y les dice y le agrega: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si este pasaje lo aplicamos en el día de hoy, podemos decir que nuestras congregaciones están llenas de hombres y personas que han creído en Jesús, son creyentes. Sin embargo, en sus propias vidas todavía no han sido vencedores respecto del pecado. Y en esto tenemos que hacer notar lo siguiente: cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos recibido esta verdad de que Cristo murió por nosotros y que por el poder de Dios fue resucitado, entonces nosotros alcanzamos la salvación, alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Y desde aquí en adelante el Señor nos llama a vivir en santidad. Sin embargo, nosotros sabemos que la realidad es otra, porque como creyentes tantas veces estamos fallando al Señor. Y claro, nosotros no somos quienes queremos fallar al Señor. Sin embargo, hay algo que nos ata, hay algo que nos esclaviza y hay algo que nos empuja a ofender a Dios a través del pecado. El apóstol Pablo explicaba esta situación de esta manera, hablando del hombre natural. Decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, entendemos que mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a estar siendo impulsados, empujados por una fuerza natural o una fuerza maligna a hacer lo malo ante Dios y pecar. Sin embargo, nosotros no queremos pecar. Y aquí está el secreto, el misterio, aquí está la clave para vencer el pecado. Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús está ofreciendo una libertad para los que ya han creído, para los que ya han sido perdonados. Ahora Jesús quiere que seamos verdaderamente libres. ¿Y cómo es esto? El pecado, mi actuación, lo que yo hice en el pasado, Cristo me lo perdonó. Pero hay cosas que están ancladas en mi alma que no me permiten vivir con libertad. Como por ejemplo, por mencionar alguno, el orgullo,
la envidia, el enojo, el rencor, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Hay tantas cosas en nuestro corazón que, a pesar de haber creído en Cristo, haberlo recibido, hoy en día me están llevando a una vida de derrota. El amor al dinero, la pornografía, y hay tantos pecados que los creyentes están practicando. Y mientras practiquen el pecado, esclavos son del pecado. Pero lo que el Señor Jesús quiere es que seamos verdaderamente libres. Por eso el tema que vamos a exponer en esta oportunidad, le he puesto lo siguiente: la liberación del alma. La liberación del alma. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros ha creado una nueva criatura, ha hecho una nueva criatura. Hemos nacido del Espíritu. Por lo tanto, existe en nuestra vida dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. ¿Ya? Esto se lo explicó claramente el Señor Jesús a Nicodemo. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, Cristo lo que produce en nosotros es un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y en el Espíritu nosotros somos victoriosos, somos salvos, somos libres en el Espíritu. Pero debemos decir y reconocer que en nuestra vida actualmente vivimos también en el alma. También tenemos una naturaleza humana. Y esto es clave, porque debemos entender cómo opera lo que está en nuestro interior, cómo opera el alma y cómo opera el espíritu y cómo eso se traduce en un comportamiento. De allí que lo importante en todo esto es que nosotros aprendamos a conocer al hombre. Tenemos que conocernos. El mismo proverbio dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Porque en el corazón del hombre hay dos fuerzas: una fuerza del bien provocada por el Espíritu en nosotros y una fuerza del mal que usa nuestra alma para empujarnos a pecar. Entonces allí nos debatimos entre dos fuerzas interiores para tomar decisiones. Y muchas veces, y nosotros lo sabemos, y no es necesario repetírselo a usted, pero usted también lo sabe, que muchas veces a la iglesia llega gente derrotada por el pecado. Son creyentes, son hijos de Dios, quieren agradar a Dios, pero lamentablemente durante la semana han incurrido en pecado, entendiendo por pecado toda transgresión a la ley de Dios. Es decir, han ofendido a Dios, no han hecho su voluntad. Por eso Jesús le dice a los creyentes, a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, allí le indica luego que tienen que conocer la verdad, porque la verdad les hará libre. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Eso indica el pasaje de Juan capítulo 8 desde el versículo 31 en adelante. Entonces, lo que yo quiero comentar y compartir con ustedes es la conformación del hombre para llegar a alcanzar esta liberación del alma. Yo me voy a valer de la pizarrita para ir graficando, para ir dibujando en su mente cómo es la actuación del hombre, cómo es la conformación del hombre, para que nosotros entendamos mejor esta temática. Cuando hablamos de las partes del hombre, aquí hay discusiones teológicas. Algunos dicen que el hombre tiene dos partes, otros dicen que el hombre tiene tres partes, y otros dicen que el hombre tiene cuatro partes. La verdad es que en esa discusión teológica no existe ninguna contradicción, solamente la diferencia de apreciación está en cómo se está considerando al hombre. Si consideramos al hombre, por ejemplo, en una parte física y en una parte abstracta, intangible, vamos a decir que tiene dos partes, y eso es correcto. Pero si consideramos que esta parte abstracta se compone de dos cosas, como el alma y el espíritu,
entonces vamos a decir que el hombre es tripartita, y eso está correcto. Y ahora, si estas parte intangible la dividimos más entre mente, emociones, sentimientos, va a tener muchas partes el hombre. Y no hay contradicción en eso, solamente está en la forma como nosotros lo expongamos. Es una cuestión semántica, es como lo expresemos. Entonces, sin la intención de contradecir a los teólogos, vamos a usar un texto bíblico que aparece en Primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, el versículo 23, para definir que el hombre tiene tres partes. Esto lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto es categórico, y en esta oportunidad Pablo, en la Escritura, define al hombre como un ser tripartita, es decir, tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y Dios requiere que estas tres partes sean guardadas irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo valiéndome de la pizarra, voy a explicarle estas partes. Porque claro, hablar del espíritu, hablar del alma, y uno dice, ¿dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está la voluntad? Y cuesta un poquito dibujar en la mente de la gente la composición del hombre. Pero el hombre básicamente, en base a este texto bíblico que hemos leído, tiene tres partes. Yo lo voy a graficar acá. Permítame este gráfico tan básico, pero que sí nos va a ayudar. Dice que el hombre, bueno, nosotros sabemos que el hombre tiene un cuerpo. Entonces la parte más visible o más amplia, vamos a decir que es el cuerpo del hombre. ¿Y qué es el cuerpo del hombre? Aparte de estar compuesto por carne y hueso, aparte de ser la parte tangible, material del hombre, en el cuerpo están sentados, o es el asiento de los sentidos. En el cuerpo tenemos 5 sentidos. Tenemos la vista, el olfato, el oído, el tacto y la lengua. Allí están los 5 sentidos que permiten que este cuerpo se pueda comunicar con su entorno. Entonces, los sentidos permiten que nosotros nos comuniquemos con nuestro entorno. Por ejemplo, ustedes saben que están comunicados conmigo porque me están viendo. Están usando el sentido de la vista. Y me están escuchando. Están usando el sentido del oído. Si estuviéramos presentes podríamos abrazarnos. Estaríamos usando el tacto. Y yo le diría, qué buen perfume usa, hermano, hermana. Estaríamos usando el olfato. Y también yo, para comunicarme con ustedes, estoy usando la lengua, que no solo me permite saborear una bebida o una comida, sino que la lengua también me permite expresarme a través de un lenguaje, hablar. Por lo tanto, mis 5 sentidos me permiten comunicarme con el entorno, pero estos sentidos están en el cuerpo físico, ¿ya? El oído, la vista, el olfato, la lengua y el tacto. Usted puede tocar, saber si está frío o si está caliente, si es áspero o suave por el tacto. Entonces, el cuerpo tiene esa función. Ahora, obviamente que el cuerpo no se manda solo. Hay un motor aquí en nuestra mente que dirige el comportamiento del hombre. Por ejemplo, si un hombre golpea a alguien, no le puede decir o justificarse, fue la mano. No, porque la mano no se manda sola, hay algo que le está instruyendo. Entonces, eso lo vamos a definir como el alma. El alma del hombre nos permite comunicarnos con nuestro entorno. En el alma están la mente, por supuesto,
están las emociones, están los sentimientos, y está la voluntad. 1, 2, 3, 4. Hay 4 aspectos que forman el alma del hombre: la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. La mente, naturalmente, es la capacidad de pensar, el intelecto. Las emociones es la capacidad de reaccionar. Por eso cuando a través de la vista, por ejemplo, aquí vamos a poner la vista, el oído, el olfato, el tacto y la lengua. A través de la vista, por ejemplo, yo sé que viene una persona y eso llega a mi mente. Y cuando la persona, yo sé que es una persona agradable, produce una emoción de alegría. Qué gusto de verte, qué alegría verte. Entonces el corazón palpita un poco más fuerte porque la emoción activa en el cuerpo un comportamiento. Pero esto entró primero por la vista, que son los sentidos, lo procesó la mente, lo bajó a la emoción. Entonces, la mente es lo que razona, es lo que procesa. La emoción es la reacción de la persona. El sentimiento se crea en el hombre cuando una emoción se repite en forma reiterada. Por ejemplo, un joven hace amistad con una niña y conversan. Ahí está la lengua funcionando, ahí está el oído funcionando, está la vista funcionando y se agradan mutuamente. Entonces, el joven o la señorita tienen una emoción agradable. Qué lindo lo pasé, que me gustó haber conversado contigo. Y al otro día repiten la escena. Qué lindo lo pasé, que me gusta haber conversado contigo. Y es una emoción de alegría, donde en forma permanente se reitera y eso crea un sentimiento. Finalmente, los jóvenes terminan enamorándose. Nace el amor romántico. A través de la vista, el oído, el sentido, todos los sentidos, ¿verdad? Luego, la mente lo procesa, se produce una emoción y nace un sentimiento. Entonces, el sentimiento se produce cuando hay emociones repetidas. En forma adversa pasa exactamente lo mismo. Si 2 personas al conversar no se llevan bien, discuten, pelean, se llevan la contraria, obviamente que una persona termina molesta. Es una emoción de molestia, una reacción de molestia. Y si eso se repite permanentemente, crea un sentimiento de rechazo. Ya llegó este personaje que no me gusta, me molesta. Hay un sentimiento de rechazo. ¿Por qué? Porque hubo una emoción repetida. Pero la emoción se provocó cuando la mente procesó la situación que recibió a través de los sentidos, por la vista, por el oído, depende de la conversación, ¿ya? Por el olor, por el tacto, por lo que sea. Los sentidos traen a la mente la información externa. La mente la procesa y produce una reacción, una emoción. Y si la emoción se repite, produce un sentimiento. Por ejemplo, usted está en la televisión viendo una serie, una película, lo que sea, está frente a la tele viendo las noticias, lo que sea, y repentinamente aparece una publicidad donde hay una bebida, la destapan, la echan y suena el agua cayendo en el vaso y le echan unos cubitos de hielo y chispeante. Y la persona en la tele, en la publicidad, la bebe. Y a usted le da sed, le dan ganas de ir al refrigerador y tomar una bebida. ¿Qué pasó ahí? Su vista recibió un estímulo. Eso lo usa la publicidad. Usa un estímulo. ¿Para qué? Para empujarle a usted en una emoción.
en una necesidad y toma una decisión. Y ahí es cuando uno toma la decisión, estamos hablando de la voluntad. La publicidad tiene como propósito mover la voluntad de la gente para que compre el producto que está vendiendo. Mover la voluntad, que la gente tome una decisión. Y eso forma parte del alma del hombre. Acá estamos en el alma. La mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad es la capacidad que el hombre tiene de elegir. Dios creó al hombre, el hombre fue creado por Dios con libre albedrío. ¿Qué significa eso? Tiene la libre voluntad de elegir. Como el hombre es un ser moral, sabe lo bueno y lo malo. Y el hombre puede elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, esa capacidad de elegir en el hombre se llama voluntad. Por eso, hay algunos que son esclavos de algún vicio, supongamos del cigarro, y ellos están ahí y dicen, yo sé que el cigarro me hace mal, pero no puedo dejarlo. Me gustaría dejarlo, pero no puedo. ¿Qué pasa? El hombre quiere dejarlo en su mente, pero su voluntad es débil. Es débil de voluntad y accede. Por eso hay un texto que dice que la carne es débil, porque el hombre tiene una voluntad frágil. Quisiera decidir, pero no decide. Otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes quizás? ¿Cuántos han dicho, el lunes comienzo la dieta? El lunes comienzo. Y están decididos a adelgazar, pero de repente la hamburguesa, el sándwich, la mayonesa, las papas fritas, no sé, le voltean la voluntad y usted accede y dejó la dieta atrás. Le duró un día, 2 días, 3 días. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza de voluntad. Entonces la voluntad en el hombre es débil. Todo esto forma parte del alma y el alma nos permite comunicarnos con nuestro entorno. Por ejemplo, yo puedo ver a las personas que vienen, que van, y yo me comunico con ellas por medio de la vista, por medio del oído, por medio del habla, de la lengua. O si está cerca la puedo abrazar, me comunico con mi entorno. Hay sentimientos involucrados, hay emociones involucradas, hay voluntad porque yo tomo decisiones, si la acepto o no la acepto, si le hablo o no le hablo, si converso con la persona o no le converso. Entonces todo eso forma parte del alma y esto, si usted está tomando nota, anótelo. El alma sirve para comunicarse con el entorno, con nuestro entorno. Y lo hacemos a través de los sentidos. Nos miramos, nos oímos, nos olemos, nos tocamos, nos abrazamos y nos hablamos. Entonces, esto se hace a través de los sentidos. El alma del hombre sirve para comunicarse con el entorno. Pero la parte más intrínseca, más íntima del hombre está aquí, en el espíritu. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó como un ser viviente. Y cuando sopló hálito de vida, entonces puso espíritu en él. A diferencia de los animales, el hombre tiene espíritu. Los animales son seres creados por Dios que tienen un alma animal. Ellos también tienen emociones, ellos también tienen vista, tienen oído, tienen tacto. Y ellos tienen emociones, puede verlo cuando uno llega a la casa, el perrito le mueve la cola y nosotros sabemos que está contento, está emocionado. Pero si uno le llama la atención fuertemente, ellos agachan la oreja, ellos esconden la cola y sabemos que está triste o asustado, porque tienen emociones. Y cuando un perrito, por ejemplo, vive mucho tiempo con una persona y la persona se va, el perrito se pone triste porque tiene sentimientos, pero son emociones y sentimientos animales. Ellos no tienen una moral, ellos no saben lo que es bueno o lo que es malo, porque los animales actúan por instinto.
El león no es malo. El león mata por instinto, es un depredador por instinto. Pero no es que piense hacer el mal, no, es un león, es un animal. ¿Entiende? Pero el hombre, a diferencia de los animales, tiene moral, tiene conciencia y tiene espíritu. ¿Qué función cumple el espíritu? El espíritu cumple la única función de comunicar al hombre con Dios. Entonces, en lo alto está Dios y a través del espíritu el hombre se comunica con Dios y también Dios se comunica con el hombre. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, créeme mujer, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos comunicamos con Dios espiritualmente. A Dios no le vemos, no les oímos con este oído, no le olemos, no le tocamos y no podemos escucharle. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de nuestra humanidad física, emocional, humana, del alma. Pero la comunicación del hombre con Dios es espiritual. Por eso decimos que hay que nacer del espíritu. Porque el hombre, cuando no ha nacido del espíritu, aunque tiene espíritu, decimos que está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque su espíritu no está cumpliendo la función para la cual Dios lo puso en el hombre. Pero cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones por la fe, entonces decimos que hemos nacido del espíritu. Entonces tenemos sensibilidad espiritual y allí al espíritu Dios nos puede hablar, Dios nos puede revelar y Dios puede tener comunicación con nosotros y nosotros con Dios. Entonces, aquí está la diferencia. Cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el cuerpo están los sentidos que nos permiten comunicarnos con nuestro entorno. Y desde el alma nos comunicamos con nuestro entorno a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque allí nosotros procesamos la información con la mente, reaccionamos a través de las emociones, creamos sentimientos y decidimos qué hacer con toda esa información. Decidimos qué hacer. Permítanme. Por lo tanto, nosotros debemos saber cómo funciona el hombre. Pero en lo espiritual, en el espíritu, digo, el hombre se comunica con Dios. Porque Dios es espíritu y espiritualmente nos comunicamos con Él. Entonces, lo que debemos entender es lo siguiente. Que antes de llegar a Cristo, nuestra alma llegó muy herida. ¿Por qué? Porque la puerta principal del alma es la mente. En la mente, toda información primero llega a nuestra mente. Y allí procesamos la información y recién se produce la emoción, posteriormente se produce el sentimiento y finalmente tomamos la decisión. Pero la entrada al alma es la mente. Y aquí debemos entender que en la mente, permítame actualizar el gráfico. Voy a hablarle de la mente ahora, que es algo importante. Porque muchos de los problemas que la gente tiene está en su intelecto, está en su mente. Cuando hablamos de la mente, la neurociencia, los psicólogos, la ciencia ha ido descubriendo que la mente tiene distintas partes. En la mente está el consciente, está el subconsciente y está el inconsciente. Para los que les gusta escribir bien, intencionalmente puse la S ahí, aunque
La RAE actualizó la palabra y es sin S, pero originalmente era con S. Las dos formas están bien escritas, para que usted no discute en su mente diciendo el pastor se equivocó al escribir. No, no. Las dos formas están bien escritas. Consciente o consciente. Las dos formas están bien escritas. Bueno, en la mente, en el intelecto, en la capacidad de pensar que el hombre tiene, está el consciente. ¿Qué es el consciente? El consciente es todo lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, yo estoy consciente que tengo un vaso en mi mano. Yo estoy consciente que acabo de beber agua. Estoy consciente que en el lugar donde me encuentro hace un poco de calor. Usted está consciente de dónde está sentado viendo este video. Usted está consciente con qué ropa anda. Eso es el consciente. Lo de ahora, el intelecto, la mente, lo que le permite razonar su entorno, el presente. Ese es el consciente. Estamos conscientes. El subconsciente es la segunda fase de la mente, que es aquello que nosotros podemos recordar con facilidad. Por ejemplo, ¿recuerda a qué hora se levantó ayer? ¿Con qué ropa anduvo ayer? Entonces uno dice, a ver, si me levanté a las 8 de la mañana, y vestí con esta ropa. Uno va a buscar la información a la mente y trae el subconsciente al consciente. Entonces ahora yo estoy consciente que ayer me levanté a las 8 de la mañana. Yo estoy consciente que ayer vestí esta ropa. Pero tuve que ir al subconsciente. Es todo lo que podemos recordar. Por ejemplo, ¿dónde pasó o con quién celebró su último cumpleaños? Si es que lo celebró. Entonces usted dice, sí, estaba con esta o con esta persona o en tal oportunidad. ¿Con quién pasó la Navidad? La última Navidad. Y uno puede ir a buscar en el recuerdo, en la memoria, en el subconsciente, puede ir a buscar vivencias y traerlas al consciente. Entonces, algunas personas tienen la capacidad en su subconsciente o en su memoria, la capacidad de memorización, que puede traer recuerdos hasta de cuando es niño. Personalmente, yo me recuerdo de situaciones, no de todas, pero sí de varias, de situaciones de cuando yo tenía 2 años, 3 años, 5 años, y puedo ir con facilidad y recordarla. Lo traigo al consciente y me parece que la estoy viviendo hoy día, a pesar de que ya pasaron, hoy tengo 70 años, ya pasaron 68 años de esa experiencia, pero todavía la recuerdo. ¿Me explico? Usted puede traer recuerdos de su juventud, usted puede traer recuerdos del ayer, pero eso forma parte del subconsciente. Y está además la tercera fase o la tercera parte de la mente, que es el inconsciente. El inconsciente, para los que están actualizados en la computación, el inconsciente es como el disco duro de un computador, que usted no lo ve, pero en definitiva produce el buen comportamiento o el mal comportamiento de un computador. Porque si en un computador hay un virus, su computador le va a funcionar mal y hay que poner un antivirus que vaya a buscar ese virus que está anclado en el disco duro. Ese gráfico, esa ilustración la hago para los que se manejan en la computación. Pero, en forma general, en el inconsciente es como una bodega en el que nosotros vamos guardando y vamos archivando todas las experiencias que han sido fuertes para nosotros y quedan allí incapaz de recordarla porque quedaron guardadas, quedaron archivadas allí en una bodega oculta, muy oculta en nuestra mente, pero que en definitiva gatillan un comportamiento en nosotros. Por eso hay gente que dice, me parece haber vivido yo antes este momento, porque hay algo en su inconsciente que lo asocia con el momento que está viviendo. Hay algo que le produce, y usted no sabe qué es. Sin embargo, le da la impresión, ¿por qué? Porque hay un recuerdo,
allí en el inconsciente que no lo puede traer al consciente. Allí se archivan las malas experiencias y esto es fundamental. Por ejemplo, si un niño a los 2, a los 3, a los 4 años es abusado, es agredido, es abandonado, se le produce un daño terrible, grande, tremendo. Pero en su capacidad de sobrevivencia, ese recuerdo lo tira a lo inconsciente y sale adelante. Pero quedó archivado en su inconsciencia y eso va a gatillar en su comportamiento adulto un comportamiento descontrolado a causa del abandono, de la agresión, del bullying que recibió, y se hace necesario que ese niño o esa persona ya adulta sea liberado de esa mala experiencia. Y a eso le llamamos liberación del alma, porque hay muchos recuerdos que gatillan nuestro comportamiento. Hay niños que nacen rencorosos, resentidos, amargados, enojones. Entonces, todo eso, con todos esos defectos o daño psicológico, mental, llegamos a Cristo. Y Cristo perdona nuestro pasado, nuestro comportamiento. Pero Cristo quiere hacernos libre ahora de todo aquello que gatilla ese comportamiento. Por eso el salmista decía: Señor, muéstrame el pecado oculto de mi corazón para confesarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro inconsciente que son pecados. La falta de perdón, el rencor, no sé. Hay muchas cosas que producen un comportamiento y que a veces yo no sé por qué me estoy comportando así. Por ejemplo, yo no podría darme cuenta si soy orgulloso o no soy orgulloso. Entonces necesito que el Espíritu Santo venga y examine mi corazón y me muestre el pecado que hay en mí para confesarlo. ¿Por qué? Porque el hombre, y aquí voy a graficar otra, permiso, voy a hacer otro gráfico. Porque todos los hombres nacemos con un temperamento y luego formamos un carácter. El temperamento es todo aquella genética que heredamos de nuestros padres. Por ejemplo, si el papá es un enojón, el niño recién nacido va a tener comportamiento enojón. ¿Por qué? Porque eso va en los genes. Eso forma parte del temperamento. Y si el papá o la mamá es una persona bondadosa, dulce, el niño va a ser risueño y agradable. Porque todo aquello forma parte del temperamento. Incluso en la gestación de la criatura, el niño va almacenando experiencia de la propia madre. Y cuando nace con un temperamento. Entonces, vamos a usar de ejemplo a un niño de un temperamento furioso, rabieta, de esa rabieta que le dan a los niños. Si hay un niño que cuando no le pasan el juguete, por ejemplo, hace una rabieta hasta que se lo pase y se pone a llorar y golpea y todo eso, eso forma parte de su temperamento. Pero los padres tienen la responsabilidad de formar el carácter. Y el carácter es el temperamento educado. Por lo tanto, al niño se le tiene que disciplinar para que controle el temperamento. Entonces, eso es el carácter, el temperamento controlado. Y nosotros a veces llegamos a Cristo con un temperamento horrible, pero controlado. Horrible porque somos enojones en nuestro interior, pero nos controlamos para cuidar las apariencias. Y llegamos a Cristo. Y ese es nuestro carácter. Sin embargo, lo que Cristo quiere cambiar es nuestro carácter. Y saca el enojo, saca la envidia, saca el orgullo,
saca los malos pensamientos y pone en su reemplazo el gozo, el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, y todo eso forma el nuevo carácter en nosotros, que es el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, ese es el propósito final del Señor Jesucristo. Lo que Él quiere hacer es modelar nuestro carácter, que tengamos un nuevo carácter para que nuestro temperamento o viejo hombre ya desaparezca y quede este nuevo carácter en nosotros, que es solamente formado por Jesucristo. Y fíjense en este detalle. Cuando graficábamos el espíritu del hombre, luego graficábamos el alma y luego el cuerpo, decíamos que en el espíritu del hombre se servía para comunicarse con Dios. Por eso cuando Dios obra en el hombre, aquí produce el fruto del espíritu. No es el fruto del alma, no es el fruto del cuerpo, no es el temperamento, no. Es el fruto del espíritu que comienza en el espíritu del hombre, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y ese fruto del espíritu comienza a embargar también mi alma. Y finalmente, incluso afecta en forma muy positiva al cuerpo, y las personas son sanadas, porque existen muchas enfermedades psicosomáticas que vienen del alma. Cuando una persona está depresiva, angustiada, afligida, preocupada, estresada, le bajan las defensas y muchas veces se enferma. Por lo tanto, cuando el fruto del espíritu se manifiesta, se produce la sanidad. De allí la importancia que dejemos a Dios actuar en nosotros. Pero, volviendo al tema de cómo trabaja en la mente del hombre, vamos a entender lo siguiente. Dijimos que en la mente estaba el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces en el inconsciente se almacenan todas esas experiencias fuertes que nosotros hemos querido olvidar. Finalmente, son esas experiencias las que gatillan el comportamiento. Mire, para ilustración yo les voy a explicar una experiencia que yo tuve. Y permítame ponerme como referente, porque esto no es solamente conocimiento intelectual, estos son vivencias que han permitido liberar mi alma. Por eso libremente hablo de esto, porque Dios ya trabajó conmigo. Permítame compartir con ustedes una experiencia que yo en la iglesia en alguna oportunidad también la compartí. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, 9 años, por ahí tiene que haber sido, yo estaba estudiando en el 4º año básico. En mi tiempo se llamaba preparatoria, 4º preparatoria, o 4º año básico en la escuela. Y mientras el profesor estaba en clase, yo como un niño estaba distraído. Incluso estaba tatareando una canción de moda de ese tiempo. Y cuando el profesor se acercó y se puso al lado mío, yo no me di cuenta porque estaba totalmente distraído. Estaba incluso golpeando en el banco y yo en mi mente entonando la canción. Y el profesor me tomó de las patillas, en ese tiempo se usaban patillas, el pelo que sale acá, me tomó de las patillas y me llevó hasta la pizarra. Y delante del curso me dijo, ¿quieres cantar? Canta ahora delante del curso. Y obviamente yo, un niño, me asusté, me puse nervioso. Y todos mis compañeros, que eran como 40 compañeros en la sala, se pusieron a reír. Y yo, siendo avergonzado, asustado, tímido, tembloroso, quise simular una sonrisa para ponerme a tono con el curso, y cuando finco la sonrisa comienza a tiritarme la cara y comienzo a tener una reacción física descontrolada. Cuando mi profe me vio, hasta él se asustó y me dijo, ya, anda a sentarte y no sigas cantando. Esa experiencia para mí fue tan
fuerte, tan traumática, que gatilló en mí una falta de personalidad tan grande que para mí era imposible, escuche esto, para mí era imposible pararme delante de un grupo, porque enseguida me ponía rojo y me ponía a temblar y me dolía el estómago y quería ir al baño, porque era tremenda la reacción que tenía. Tanto que ni en la educación básica, ni en la enseñanza media, ni cuando estuve en la universidad, fui capaz de hacer una disertación. Cuando me decían hay que disertar, yo no lo hago, pónganme un 1 si quieren, quítenme la nota, háganme repetir el curso, pero yo no me paro delante de nadie y nunca me paré. Imposible. ¿Por qué? Porque venía dañado desde niño y ese daño gatillaba mi comportamiento. Pero eso quedó en el olvido. Yo ya no me acordaba de eso, no me acordaba de esa situación. Y un día, cuando acepto a Jesucristo, comienzo a participar en la iglesia y en la iglesia, como hermanito nuevo, me piden que recoja la ofrenda. Y yo quería servir al Señor, pero no era capaz de pasar al frente. Y ahí estuve en una lucha, en mi asiento, estuve en una lucha. Y dije, no, Señor, yo voy a vencer porque quiero servirte. Y pasé adelante y tomé el ofrendero. Y la hermana que estaba coordinando me dice, ya el hermanito nuevo va a orar. Imagínense lo trágico y lo terrible para mí que era orar, hablar en público delante de una congregación. Yo no podía hacerlo, era imposible. Cerré mis ojos y oré al Señor. Le dije, Señor, ayúdame, porque yo no soy capaz. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Me trae la escena de mis compañeros riéndose en mi cara. Y yo lo veía ahí como 1000 demonios burlándose de mí. Me trae la escena de mi profesor castigándome y tirándome de las patillas. Y cuando me pone toda esa escena en mi mente, el Señor me dice, perdónalos. Perdónalos. Entonces, yo no sabía, yo no me acordaba que esa experiencia había gatillado en mí un rencor, un enojo, un resentimiento en mi corazón que quedó en el inconsciente, que ahora me impedía pararme en público, me lo impedía. Y cuando el Señor me dice, perdónalos, yo con todo mi corazón le dije, Señor, los perdono a cada uno de ellos. Y desde ese momento, Cristo me hizo libre y he tenido la oportunidad de predicar delante de miles y miles de personas. Y no siento vergüenza. Dios me fortaleció mi personalidad. ¿Por qué? Porque sacó aquella tara, aquel complejo, aquel daño, aquel desprecio que estaba gatillando una falta de personalidad. Pero fue necesario que el Espíritu Santo me lo recordara. Y luego leyendo la Biblia entiendo, por eso el salmista decía, muéstrame el pecado oculto de mi corazón para confesarlo. Hay cosas que en el corazón están ocultas. Y en ese sentido, yo personalmente he ministrado a mucha gente en su liberación, en la liberación del alma. ¿Por qué? Porque voy a poner como ejemplo, me recuerdo hace años atrás, hubo una hermana, y le voy a explicar a través de este caso lo que pasa. Cuando es costumbre de los evangélicos, al saludar o al despedirse, uno le da la mano y le da un ósculo santo, un beso en la cara a toda la gente, por costumbre, por cariño, un beso en Cristo. Y me estaba despidiendo de toda la hermana y repentinamente le voy a dar un beso a una hermana adulta, mayor ya, señora. Y me rechaza con las dos manos y me dice, no, ahí no vas, pastor. Bueno, le di la mano nomás, pero me dejó pensando, algún daño tiene esta hermana que le hizo tener esa reacción. Bueno, oré por ella y al tiempo el Señor me dio la oportunidad de conversar con ella, o ella se acercó a mí para que le ministrara en otro problema que traía.
Y Dios permitió que la hermana abriera su corazón. Y cuando oré por ella, para que Dios le trajera a la mente los recuerdos que le habían dañado, ¿sabe lo que ella confesó? Estábamos solos conversando en la oficina pastoral. Lo que ella confesó es que cuando ella era niña, sus primos, que eran un poquito mayor que ella, habían abusado de ella, reiteradamente abusado sexualmente. Entonces eso había provocado en ella un rechazo contra todos los hombres, pensando que todos los hombres eran agresivos. Y ese rechazo lo manifestó incluso en una despedida. Y cuando oramos, el Señor se lo trajo a la mente. Eso estaba en el inconsciente de ella. Lo tenía muy guardado allí en una bodega, pero el Espíritu Santo lo trajo para que lo confesara. Y desde el momento que ella lo confesó, oramos por ella y ella fue libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Fue libre de esa mala experiencia. Y ella luego se le pudo ver como una persona líder en la iglesia, dentro de las damas, podía ejercer con libertad. Entonces, cuando hablamos de liberación del alma, estamos mencionando que Dios tiene que sacar lo que hay en nuestro corazón, oculto, en nuestro inconsciente, para que podamos confesarlo. Y de esa forma el Señor nos hará verdaderamente libres. Por supuesto, más adelante voy a seguir con un tema número 2, vamos a hablar así, para seguir desarrollando esta temática que es tan fundamental. Pero en la parte de la inconsciencia quiero ahondar un poquito. Ustedes han de saber que existen los mensajes subliminales. Lo habrán escuchado. Los mensajes subliminales son aquellos que van directamente al inconsciente. ¿Para qué? Para controlar la voluntad de una persona. Esto es lo que se le llama lavado de cerebro. Es lo que se llama control mental. O se le llama manipulación. Y hoy en día son muchas las sectas, los políticos o los líderes que de alguna forma están usando, y como ellos conocen cómo se procesa esta información, están enviando mensajes subliminales, están haciendo un lavado del cerebro, están controlando la mente de la gente o están manipulando su voluntad. ¿Por qué? Porque hay mensajes subliminales que van directo al inconsciente de la gente. La gente no lo procesa, sino que son manipulables, un control mental. Hace poco, bueno, estoy hablando de en Chile, por si lo escuchan en otros países. Hace poco, hace esta semana nomás, hubo una política, una mujer que uno la considera muy inteligente, profesional, que fue engañada, manipulada por unos estafadores y le vaciaron la cuenta bancaria con 700.000 pesos chilenos. Es decir, esto es 700, a ver, ¿cuánto sería? ¿En dólares? 700 millones de dólares. No. Bueno, 700 millones de pesos, 700.000 dólares. Le vaciaron la cuenta porque ella fue controlada mentalmente y pensaba que estaba actuando bien, y ella le entregó a estos estafadores hasta que alguien le dio un bofetazo en la cara, por así decirlo, en un sentido general, y le hizo ver, esto es una estafa. Y cuando ella reaccionó, entonces los acusó de control mental a ellos. Porque hay gente que es manipulable y falsos líderes
delincuentes o políticos malintencionados usan esto para controlar la voluntad de la gente. Diferente es el caso nuestro, que nosotros entregamos la información para que la gente decida. Nosotros le decimos, si haces esto te va a ir bien, si haces esto otro te va a ir mal, pero tú decides. Nosotros no decidimos por nadie ni manipulamos a nadie, pero entregamos una información a la mente para que la persona la procese y en definitiva tome una decisión. Eso hace el verdadero evangelio. Pero hay sectas que usan esta manipulación de tal manera que tienen controlada a la gente, no solo en sus decisiones, sino que también en su familia, en su aspecto económico, en todo sentido, llegan a gobernar. Ahora, ejemplos o ilustraciones de esto pueden haber muchos, pero voy a hacer una, no sé si funcione en esta temática. La manipulación o el mensaje subliminal está para que la gente tome decisiones erróneas. Y yo voy a intentarlo a modo de juego y ustedes procuren hacerlo ahí para que funcione. Ustedes, si están frente a una pantalla escuchando o viendo este video, por favor repita en voz alta o respóndame en voz alta, aunque esté solo y aunque yo no lo escuche, pero dígalo en voz alta. Dígame, ¿cuántos dedos hay en una mano? 5, ¿verdad? 5. Respóndame ahora, ¿cuántos dedos hay en 2 manos? 10, bien, 10, ¿verdad? Ahora repítame en voz alta, ¿cuántos dedos hay en 10 manos? Repítalo, ¿cuántos dedos hay en 10 manos? No sé cuál habrá sido su respuesta, pero en 10 manos no hay 100 dedos. No hay 100 dedos. En 10 manos hay 50 dedos nomás. Porque una mano tiene 5, 10 manos son 50. Pero lo más probable es que muchos de ustedes hayan dicho 100 dedos. Se equivocaron. ¿Y sabe por qué se equivocaron? Porque yo les entregué una señal engañosa. Les preguntaba una cosa, pero visualmente le estaba entregando otra señal. Entonces, esa es una forma de mensaje subliminal. Esa es una forma de mensaje subliminal. Entregarle una mala información para inducirle al error a la persona. Inducirle al error. Voy a hacer un segundo ejercicio por si le falló este primero. Y necesito que usted en voz alta responda para que entienda en forma práctica lo que es un mensaje subliminal. Yo le voy a entregar una información falsa y usted me va a responder erróneamente. Esa es la intención del mensaje subliminal. Repita conmigo 3 veces, fuerte y bien cargadito, la palabra gema, así, 3 veces. Gema, gema, gema. Pero en voz alta y más fuerte. De nuevo, inténtelo. 1, 2, 3. Gema, gema, gema. Ya, la pregunta ahora. ¿Cómo se llama la clara del huevo? ¿Cómo? La clara del huevo se llama clara y no yema, como alguno de ustedes habrá respondido. ¿Dónde estuvo el engaño? En la palabra que repitió. Porque quedamos pegados en esa palabra, pero la información que se solicitaba era otra. Bueno, eso es un mensaje subliminal, básicamente. Hay gobiernos como en Chile, se autorizan algunos mensajes subliminales en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, en el metro subterráneo de Chile, algunos le llaman el SUTE, otros le llaman el metro, depende del país que esté, pero en el tren subterráneo, en el metro de Chile, en el tren metropolitano, nadie fuma, nadie. ¿Y sabe por qué? Porque lo que hemos bajado al tren subterráneo y ponemos atención, hay un zumbido permanente. Un zumbido que pasa inadvertido, es un mensaje subliminal, que es una grabación que dice, no fume, y la van condensando, no fume, no fume, no fume, no fume. Y la apretan tanto
y la repiten. Queda como un pitito, como un zumbido que está diciendo no fume, no fume, no fume. Y en el metro nadie fuma. Afuera del metro muchos fuman, pero adentro nadie. Porque hay un mensaje subliminal. La gente no se da cuenta, pero se está entregando esa información. En este caso, la que le estoy mencionando está autorizada, porque va en función del cuidado de la sociedad y de una propiedad privada, por lo demás. Pero muchos, volviendo al tema, muchos falsos líderes, falsos predicadores, falsos políticos y delincuentes están usando esta manipulación, están manipulando, dirigiendo, manejando la voluntad de las personas. Y no entienden que el hombre fue creado con libre voluntad. Por lo tanto, la manipulación, el control mental, el lavado del cerebro y los mensajes subliminales no corresponden. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que decidir libremente. Entonces, nosotros, toda información la procesamos mentalmente. La información nos llega por medio de los sentidos, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, ¿verdad? Por lo que hablo. Y la información llega a mi mente. En mi mente, en mi consciente, la proceso y la bajo a mis emociones. Y la información o me produce alegría, o me produce tristeza, o me produce un enojo, pero alguna emoción provoca. Y cuando esa emoción es repetida, crea un sentimiento de aceptación o de rechazo a lo que estoy viviendo. Y todo lo que yo he procesado me permite tomar una decisión. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Así funciona el hombre. Así funciona. Ahora, en la mente, en el inconsciente, en esta parte que se llama inconsciente, hemos guardado nuestras malas experiencias que en el fondo gatillan nuestro comportamiento. Hay gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo general. Viene un hombre y golpea a su hija o a su esposa, la golpea, y después reacciona y dice, perdóname, yo no quería hacerlo. Bueno, y si no quería hacerlo, ¿por qué lo hizo? Porque hay una fuerza inconsciente que manejó ese comportamiento. Entonces lo que el Señor quiere es hacernos libres de todas esas taras, de todos esos complejos, de todos esos traumas que venimos acarreando desde niños. Los hemos almacenado y para nosotros son un peso en nuestras vidas porque nos llevan a tomar decisiones erróneas, equivocadas, manipulan nuestro comportamiento. De esto se trata la liberación del alma. Cristo quiere llegar a esa parte de la persona, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros no sea manipulado. Para explicar lo siguiente, y esto es como un anticipo a lo que viene después, que es la liberación de demonios. De demonios. Todas las personas que abren puerta en su alma a condiciones de pecado, como por ejemplo la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la envidia, son puertas abiertas para que entre una fuerza demoníaca y comience a controlar su vida. Entonces, este mundo, la tierra en la que nosotros habitamos, fue creado por Dios para que habiten espíritus con cuerpo. Por eso habitamos nosotros, porque tenemos cuerpo. Pero en el ambiente espiritual existen espíritus, ángeles, demonios, que quisieran manifestarse aquí en el mundo físico, pero no tienen cuerpo. Y lo que ellos quieren tomar es un cuerpo. Por ejemplo, en uno de los evangelios hay un caso emblemático del endemoniado gadareno, que era una legión de demonios, un gran grupo de demonios que habían controlado el comportamiento de un hombre y lo hacían comportarse como una bestia, vivía desnudo en el cementerio
y aunque muchas veces le habían atado, tenía una fuerza sobrenatural y se desataba. Entonces es un caso emblemático. Y cuando Jesús tuvo el encuentro con él, le hizo una pregunta. Le dijo, ¿cómo te llamas? Y no es que Jesús no supiera su nombre. Lo que pasa es que Jesús quería saber si el hombre si tenía algún grado de conciencia o estaba actuando inconscientemente y eran los demonios los que lo dominaban. Entonces, cuando le preguntó, ¿cómo te llamas?, respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, hablaron los demonios a través del hombre. El hombre estaba endemoniado, poseído por fuerzas de mal. Y acá quiero hablar lo siguiente. Estos demonios quieren tomar los cuerpos. Sin embargo, depende de nuestra voluntad. Nosotros sabemos si le damos la posibilidad o no le damos la posibilidad. Y eso se hace a través de puertas que se abren, que son puertas de pecado. Entonces, cada puerta de pecado que se abre, el demonio tiene acceso a dominarnos, a manejarnos, a manipularnos. Es así que existen 3 fases de la obra demoníaca. Primero está la influencia, luego está el tormento y en último caso está la posesión. Demoníaca, la influencia demoníaca, el tormento demoníaco y la posesión demoníaca. Estas son fases en las cuales Satanás, el diablo, pretende ganar terreno en el campo humano. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, contra huestes celestiales de maldad. Y estas huestes celestiales están produciendo alguna influencia, nos están influyendo a nosotros y viene con malos pensamientos. Por ejemplo, yo estoy hablando acá con ustedes acerca de Dios, de la Biblia, de todo esto, y si repentinamente se me cruzara en mi mente una palabra sucia, un garabato, como decimos acá en Chile, se me cruzara un garabato, ¿quién puso ese garabato? Primero, Dios no, porque Dios no es sucio. Tampoco yo lo quiero esa palabra en mi mente. ¿Quién la puso? Entonces, esos pensamientos o esos malos pensamientos que vienen de una forma externa forman parte de la influencia demoníaca. Allí están las tentaciones, todas esas ideas que el diablo pone en nuestra mente para llevarnos a pecar, es una influencia demoníaca. Y en ese sentido todos estamos expuestos a oír la voz del diablo, pero todos tenemos la capacidad para rechazarla. Jesús oyó esa voz del diablo que le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús se negó a esa influencia, ¿verdad? Nosotros también tenemos esta capacidad de negarnos a lo que el diablo, a lo que Satanás, a lo que los demonios quieren que hagamos. Pero cuando la gente se deja influir por Satanás, el diablo, y no solo en su mente, sino que ahora la baja a su emoción y le gustó la idea, se emocionó con lo que el diablo le dijo, eso pasa a ser un tormento. Por ejemplo, en la Biblia habla de que Saúl quería matar a David. ¿Por qué? Porque vino una influencia demoníaca que le hizo entender que David quería quitarle el trono y él le hizo caso a ese pensamiento, a esa influencia y comenzó a odiar a David, aunque lo amaba, pero comenzó a intentarlo matar. Y esa idea, esa lucha interna, amaba a David, pero quiero matarlo, comenzó a provocar un tormento en él. Y la Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo con la autorización de Jehová. En la Reina Valera dice, con un espíritu malo de parte de Jehová, pero la traducción no es buena. La traducción de la Biblia, Nacar Columna, que usan los católicos, traduce perfectamente ese texto. Dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo con la autorización o con el permiso de Jehová.
Entonces el hombre era atormentado. ¿Por qué? Porque se había dejado influir por un pensamiento diabólico y lo había abrazado. Y cuando ese pensamiento ya controla nuestra vida, pasa a ser posesión. Y ya la gente no decide por sí sola, sino que quien decide es el diablo. Y la posesión demoníaca no es 24/7. Hay momentos que la persona es poseída y hay momentos que el diablo la deja sola. Por eso Jesús le preguntó al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Para saber si estaba consciente en ese momento o no. Por eso también pasa que hay gente que después de cometer un crimen dice, yo no quería hacerlo. Pero en el momento fue poseído. Y después no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque la posesión no es 24/7, no es 24 horas al día. No, es por momentos. De allí que nosotros debemos primero entender esto, distinguir, discriminar. La Biblia nos dice discernir, que tengamos discernimiento de espíritu, distinguir, discriminar, visualizar el mundo espiritual. Si es influencia, si es tormento o si es posesión. Entonces, a gente que está influenciada tenemos que decirle que la influencia llega a la mente y que ellos tienen que cuidar su mente. ¿Y cómo? La Biblia nos dice? Dice que no nos debemos conformar a este siglo, no debemos tomar la forma de este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que la influencia no nos gane, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Es decir, los pensamientos y los conocimientos que teníamos antes, dejarlos de lado y meter en nuestra mente conocimiento bíblico. Por eso Pablo pregunta, ¿qué hay cuando se reúnen? Hay salmos, hay himnos, hay cantos espirituales, porque eso llena nuestra mente. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos contra pensamientos que vengan externos de parte de Satanás. La forma de influir, de vencer la influencia diabólica, rechazarla. Y para que eso no pase a ser un tormento. ¿Sabe usted que hay gente de iglesia, gente cristiana que no puede dormir bien, que es atormentado, que tiene pesadillas? Cuando la Biblia dice que Dios velará por nuestros sueños y nos cuidará. ¿Y por qué ellos tienen pesadillas? ¿Por qué tienen tormentos? Porque están dando lugar a una influencia del diablo durante los momentos de conciencia. Si ese es el problema. En los momentos de conciencia alimentan su mente y en los momentos de descanso el diablo comienza a atormentarles. Pero cuando ya el tema se convierte en posesión, es otra cosa. ¿Qué es la posesión? Es cuando un demonio controla la voluntad de la persona. Fíjense, la voluntad es la capacidad de decidir. Una persona decide primero porque oyó algo, porque se emocionó, ¿ya? Y luego tomó una decisión. Entonces eso significa que el diablo controló primero su mente, controló sus emociones y ahora está controlando su voluntad. Entonces, acá la influencia viene sobre la mente, el tormento viene sobre los sentimientos, sobre las emociones, y la posesión ya viene sobre la voluntad. La posesión controla la voluntad del hombre. Por eso hay endemoniados que hacen tanto daño y se dañan a sí mismos, porque no son capaces de controlarse ellos mismos, sino que hay un demonio que los controla. ¿Cuál es la idea o cuál es la tarea nuestra? ¿O cuál era el ministerio de Jesucristo? Fíjense, cuando Jesús se paró en la sinagoga frente a los religiosos, leyó un pasaje, eso sale en el capítulo de Lucas, en el capítulo número 4, Jesús lee el pasaje que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos, libertar a los oprimidos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, ¿ya? Y para anunciar el año agradable del Señor. Jesús para eso había sido ungido, es decir, el poder de Dios estaba sobre Jesucristo para liberar
a los cautivos libertar a los oprimidos, a los que son oprimidos por el diablo, a los que son cautivos del diablo, se requiere liberarles, libertarles, y eso es liberación de demonios. Tenemos que libertar a la gente que está poseída. Ahora, ¿cómo llegar a libertar a un endemoniado? Esto es lo que vamos a estar viendo ya en el próximo tema. Así que les sugiero que revise esta grabación, este estudio, lo repase, porque ya en el segundo vamos a entrar directamente a lo que es liberación demoníaca. Este tema se llamó liberación del alma. Cristo quiere libertarnos del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la envidia, del enojo, de la ira, de la gritería. Cristo nos quiere libertar de todo eso, primero sacando el daño de nuestro inconsciente. Si elijo libertar, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La idea es que nosotros seamos victoriosos cada día. Nuestro pecado Cristo lo perdonó en la cruz, pero ahora yo tengo que vivir diariamente venciendo el pecado. Y para eso Cristo intercede por nosotros, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, pero también nos dejó las herramientas para alcanzar libertad. ¿Y cómo es esto? Sacando el pecado oculto de nuestro corazón, trayéndolo a luz y confesando. Cuando nosotros tenemos que ministrar esto a otras personas, tenemos que descubrir qué gatilla es su mal comportamiento. Pero cuando queremos liberarnos nosotros mismos, tenemos que decirle: Espíritu Santo, muéstrame lo que me está haciendo daño, muéstramelo para confesar, para renunciar y para ser victorioso. Jesucristo dijo: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que ese es el proceso que estamos viviendo ahora. Esto es lo que viene a continuación. Y por ahora, mi anhelo es que esto haya sido muy claro y que el Señor les bendiga. Al pie del video voy a estar dejando un correo, un link, para que ustedes, o también la posibilidad de que ustedes hagan comentarios, para que ustedes hagan las preguntas pertinentes y allí mismo vamos a ir respondiendo todas las dudas. Las preguntas, los cuestionamientos, las discusiones, lo único que le pido es que la hagan con respeto, porque estamos creando una comunidad muy respetuosa. Aún cuando usted sea opositor a todo esto, hágalo con respeto y nosotros respetuosamente también le estaremos respondiendo. Así que, hermanos, amigos, mi deseo es que Dios les bendiga.